Shalom nuevamente, queridos hermanos y amigos. Aquí estamos en este día otra vez para estudiar algo más de la palabra del Todopoderoso, específicamente en esta ocasión del libro de Yeshayahu, que es como se llama originalmente ese profeta que todo el mundo conoce como Isaías. Así que este mensaje de hoy, como decía a los hermanos que están presentes acá, es para todo el mundo, es para mí también, pero principalmente para los gobernantes de este mundo en el que vivimos. Ok, vamos entonces a mostrar el documento para seguir la lectura de ese precioso libro del profeta Yeshayahu, cuyo nombre significa salvación de Yahú, de Yahweh. Y aquí tenemos la lección número 2, maduros para la restauración. Mucha gente está hablando por ahí de restauración. Restauración de las raíces hebreas, entre algunos. Entre otros, restauración de las tradiciones rabínicas judías. Para otros, restauración de las sendas antiguas, aunque ese es ya un concepto amplio, muy amplio. Ahora vamos a ver que estamos maduros, ya el pueblo, el mundo y la asamblea y todo el mundo debería estar incluido en esto, maduros para la restauración. En Yeshayahu capítulo 4, verso 1 dice, echarán manos de un hombre, ese es el Mashiach, 7 mujeres, eso representa 7 familias o grupos religiosos, en aquel tiempo diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre. Quita nuestro oprobio. Este pasaje, hermanos, describe a un pueblo, a una gente que quieren vivir como bien les parece y aún así llevar el nombre de pueblo escogido. O como ellos dicen, el pueblo de Dios. Otros dicen, somos la iglesia de Dios. Otros y tienen distintos títulos, ¿verdad? Que algunos son bíblicos y otros no, pero el asunto es que como que todo el mundo reclama ser el pueblo escogido de una manera o de otra. Y sin embargo, está representado ahí por 7 mujeres. Quiere decir que la mujer generalmente en la profecía representa un pueblo, una congregación, una comunidad. Y por lo tanto, deducimos de ahí que eso se refiere a estos distintos grupos de personas en el mundo que reclaman ser el pueblo del Todopoderoso. Pero parte de este mensaje, como ya les indiqué, de este estudio de Yeshayahu, me parece que va dirigido al pueblo, o sea, a los gobernantes de los pueblos, especialmente a los gobernantes. El punto número 1 tiene que ver con la avaricia egoísta. Y dice así, porque estamos estudiando Isaías, pero va a estar complementado el estudio por algunos pasajes de otros libros. Vamos a ver la condición de Judá o de Yahudá cuando el rey Jotam, el hijo de Uziyahu, comenzó a tomar más responsabilidades antes de la muerte de su padre, en 2 de Reyes 15, 34 y 35, y un pasaje de Oseas, quizá el de Oseas no lo vamos a leer hoy. Él hizo lo que agradaba a Yahweh, tal como había hecho su padre Uziyahu. Sin embargo, no se quitaron, esto es importante, sin embargo, no se quitaron los lugares altos. El pueblo continuó sacrificando y ofrendando en los lugares altos. Fue él, hablando ahora de este rey, fue él quien edificó la puerta superior de la casa de Yahweh. El asunto es, hermanos, que el pueblo de Judá estaba en aquellos tiempos en apostasía. Se habían apartado de la Torá. Estaba en rebelión contra los mandamientos del Todopoderoso. Aquellos que debieran haberse destacado como portaluces en las naciones estaban atrayendo sobre sí mismos los juicios del Todopoderoso. Muchos de los males que estaban acelerando la pronta destrucción del reino sureño, del reino del sur, o sea, Judá o Yahudá, y que habían sido denunciados poco antes por los profetas Oseas y Amós,
estaban corrompiendo rápidamente el reino de Yahudá. Y digo que, por eso digo que parte de este mensaje de Yeshayahu atañe a los gobernantes de este mundo y a los líderes en general y a los pueblos que reclaman ser pueblo de Dios, como dicen ellos, ¿verdad? Que también están en apostasía. Hermanos, y eso no lo digo yo, está diciéndolo el Todopoderoso a través de su profeta Yeshayahu. Vamos a ver todo lo que nos dice. Cómo eran administradas las riquezas materiales dadas por Yahweh. En Yeshayahu 3, 14 y 15 y otros pasajes que ustedes están observando en la pantalla, como capítulo 5, verso 8, capítulo 10, verso 1 y 2, dice, Yahweh traerá este cargo contra los ancianos y contra los oficiales de su pueblo. Ustedes son los que han consumido la viña. Lo que se les robó al pobre está en las casas de ustedes. Ese mensaje para los gobernantes de este mundo. ¿Cómo se atreven a aplastar a mi pueblo y moler las caras de los pobres? Dice Adonai Yahweh. Tengo una reprensión para los gobernantes de este mundo, incluido mi país. Ay de los que añaden casa a casa y juntan campo con campo hasta que ya no queda espacio para nadie más que para ustedes en el país. Se quedan con las propiedades de los pobres. Capítulo 10, verso 1. Ay de los que componen escritos malvados y escriben documentos perversos, como los documentos que aprueban el aborto, la prostitución, la homosexualidad o el homosexualismo más bien, y otros por el estilo, para subvertir la causa de los pobres, para privar de sus derechos a los necesitados de mi pueblo, para que las viudas sean su despojo y los huérfanos su botín. Hermanos, eso como que está hablando de los gobiernos desde hoy. Yo vivo en una isla donde hay un gobierno y yo veo retratado ahí el gobierno de mi país. Gobernantes que tienen millones, pero que millones largos de dineros en sus arcas, en los bancos. ¿Y qué hacen por los pobres? Nada. O casi nada, por darles un margen de beneficio, ¿verdad? Casi nada, casi nada. Y eso no lo digo yo, eso se dice aquí en la televisión todos los días, los expertos, los analistas, todo el que sabe la realidad y vive con los pies en la tierra, sabe que en este país donde se reciben millones y millones de dólares, pero muchos millones, de parte de la nación norteamericana, y no han hecho casi nada por aliviar los sufrimientos del pueblo, por reconstruirle las casas a los pobres que se les las perdieron en los terremotos y en las tormentas. Y eso hablo de eso porque es lo que yo conozco de primera mano, pero en otros países sé que se está dando algo similar, ¿ok? Eso, por eso yo decía yo al principio que este mensaje es también para los gobiernos nuestros, de los países donde vivimos nosotros. Y es bueno que también tomemos, ¿cómo se dice? Estemos en cuenta, o sea, nos hagamos cuenta de cómo vivimos nosotros también. No sea que vayamos a caer presa de esos problemas, de esos mismos problemas. Segundo punto, el orgullo juvenil, que declaró Yahweh que vendría como resultado del orgullo y el amor a la ostentación que muestran los líderes y gobernantes opresores. Y Yeshayahu capítulo 2 versos 11 y 12 dice, una reprensión aquí muy especial, dice, la mirada altiva del hombre será doblegada y el orgullo del mortal será humillado. Nadie fuera de Yahweh será enaltecido en aquel día. Está hablando del día cuando Él se presente. Porque Yahweh de los ejércitos tiene preparado un día contra todo el que es orgulloso y arrogante, contra todo el que se ha enaltecido, de modo que será humillado. Los que se ensalzan serán humillados.
y los que se humillen serán ensalzados. Esa es enseñanza de nuestro maestro. Así que, hermanos queridos, un corazón orgulloso es un temible rasgo de carácter, y de eso participan muchos de nuestros gobernantes del mundo. Estoy hablando del mundo, no estoy hablando ahora de las iglesias ni de la asamblea, nada de eso. Esto es así, sin embargo, en la familia, en algunas familias y en algunas congregaciones y en muchas naciones. Ahí tengo que añadir la palabra muchas, porque esa es la realidad. En el momento en que comenzamos a sentirnos autosuficientes, ¿eh? En el momento en que comenzamos a sentirnos seguros, es entonces cuando estamos en peligro de un fracaso vergonzoso. Y ustedes saben, no hay que mencionar nombres de naciones, ¿verdad? Pero en las noticias casi a diario salen noticias, o sea, en la televisión salen noticias de ciertos gobiernos que han llegado hasta las nubes en su arrogancia, han llegado hasta las nubes en su mal proceder, aplastando, esclavizando a los pueblos, especialmente a los pobres, porque entre ellos también hay ricos, pero ellos esclavizan a los pobres. Y eso va para todas las naciones que estén pasando por esa situación. Y este es el mensaje de Yeshayahu, de Yahweh, a través de su profeta Yeshayahu. Esto no es mi mensaje. Yo no tengo nada que ver con lo que está escrito en la palabra de Yahweh. Eso no lo escribí yo. ¿Ok? Y vamos a ver cómo aplica también en otras áreas que pudieran relacionarse con nuestra vida en general, ¿verdad? Aunque no seamos gobernantes todos. ¿Qué situación predijo Yeshayahu y cómo esta afectaría la administración de la justicia? Yeshayahu 3, 4 al 6 y verso 12. Dice, y les pondré muchachos por gobernantes y bebés los gobernarán. Es una hipérbole, ¿verdad? Como una exageración, pero ilustra cómo son algunos de nuestros gobernantes. De manera que los del pueblo se oprimirán unos a otros. Cada cual oprimirá a su prójimo. El joven será insolente con el anciano. Mira a ver si se está dando eso hoy en día. Y el ruin con el noble, porque uno agarra a su hermano en la casa de cuyo padre hay ropa y le dice, ven, sé nuestro jefe. Y que esta ruina esté bajo tu cuidado. Los gobernantes de mi pueblo son muchachos. Hermano, yo me río porque estoy viendo retratados aquí a lo que está sucediendo en mi país. Por no decir los demás países, porque yo no vivo en otros países, vivo aquí. Los gobernantes de mi pueblo son muchachos. Mujeres los gobiernan. Pueblo mío, los que te guían son malos guías. Han confundido el rumbo de tus caminos. Estas palabras se dirigieron a la nación de Judá cuando estaba en apostasía. Y hoy prácticamente todas las naciones del mundo están en apostasía igual. ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestros hijos son correctamente educados en las escuelas públicas a fin de evitar esta tendencia destructiva que hay hoy en día? Los padres no se han conducido debidamente, esa es parte del problema. Los padres o muchos padres no se han conducido debidamente para con sus hijos. No los han refrenado como debieran haberlo hecho. Y por eso hay tantos hijos hoy engreídos, malcriados, ingobernables en muchos casos. Decía que no los han refrenado como debiera haberlo hecho, sino que les han permitido manifestar orgullo y seguir sus propias inclinaciones. Esa es la manera en que muchos padres crían a sus hijos hoy en día, hermanos. Antiguamente, la autoridad paterna era respetada y muy respetada. Los hijos estaban entonces sujetos a sus padres y los respetaban y los reverenciaban. Pero en estos últimos días el orden ha sido invertido. Muchos padres ahora están sujetos a sus hijos. Muchos padres sujetos a los caprichos de sus hijos. Temen contrariar la voluntad de sus hijos y por lo tanto ceden a cualquier cosa que ellos les exijan. Pero mientras que los hijos están bajo el techo de sus padres y dependen de ellos, deben estar sujetos a la voluntad de sus padres. Esa es la ley de la vida, hermanos.
Los padres deben obrar con decisión, requiriendo que se acate lo que ellos consideran correcto. Padres, padres, padres del mundo, hagan del hogar una felicidad para sus hijos. Con esto no quiero decir que deban ser indulgentes con ellos. Cuanto más son complacidos los niños, más difícil será gobernarlos. Y más difícil será para ellos vivir vidas verdaderas y nobles cuando salgan al mundo. Si permiten, padres, que ellos, sus hijos, hagan lo que les plazca, su pureza y hermosura de carácter se desvanecerán rápidamente. Enséñenles a obedecer. Déjenles ver que vuestra palabra debe ser respetada. Puede parecer que esto les trae un poco de felicidad ahora, pero los salvará de mucha infelicidad en el futuro. Que el gobierno del hogar sea justo y tierno a la vez, lleno de amor y compasión, pero a la vez de firme, pero que sea firme y firme disciplina y verdadero cuidado y crianza. No permitan una palabra irrespetuosa o un acto de desobediencia. Las madres no debieran permitir que sus niños se les impongan y ganen terreno sobre ellas ni una sola vez. Y aquí en una ilustración que tenemos acá, en unas láminas ilustrativas, ¿verdad? Vemos cómo mientras hay algunas familias que se dedican a la fiesta, al goce, a la bachata, a todos los deleites y los placeres del mundo, hay otros que se dedican al estudio de la palabra de Yahweh. Hay otros que se dedican al estudio de la Biblia. Y ahí está ilustrado por esa otra familia con la Biblia en la mano, estudiando juntos. Los dos tipos de familia existen en nuestras sociedades. Pero como que los de la lámina izquierda, que son los desobedientes, como que están proliferando más todavía. Y los de las familias nobles, buenas, consagradas, como que están disminuyendo, hermano. Qué desgracia, qué pena, qué lástima. Pero eso es una de las realidades de la vida en nuestras sociedades modernas. Qué pena. Pero es la realidad. Punto número 3 que tenemos acá en el bosquejo: ostentación y atracción. Vamos a ver qué nos dice respecto a este tema. Vamos a enumerar ahora algunas objeciones que Yahweh tenía contra las hijas de Sión. Ahora habla de las mujeres en los días de Yeshayahu. Y recomiendo que se use un diccionario bíblico para una comprensión más clara, o un comentario bíblico para una comprensión más clara de este pasaje, porque ha sido mal entendido este pasaje, lo vamos a explicar ahora. Yeshayahu 3, 16 al 23 dice: dijo Yahweh, por cuanto las hijas de Sión son tan altivas, esa es la palabra clave, y andan con el cuello erguido, con miradas seductoras, caminan zapateando, haciendo resonar los adornos de sus pies, será muy común antes. Adonai pelará la coronilla de las hijas de Sión. Yahweh desnudará sus cabezas. En aquel día, dice Adonai, les quitará los adornos de los tobillos, que ya eso casi no se usa, pero antes se usaba mucho. Y los velos, perdón, los diademas y las lunetas, los aretes, los pendientes y los velos, los turbantes, los brazaletes y las cintas, los talismanes, los amuletos, los anillos de firmar y los aros de nariz, que tampoco ya se usan casi. Bueno, creo que no se usan, pero antes se usaban. Las ropas festivas, los mantos y los pañuelos, las carteras, los mantos de gasa y la ropa de lino, y los pañuelos y las mantillas. Ok, hay que aclarar algo aquí. Porque algunos predicadores utilizan ese pasaje para decir, a enseñar a sus fieles, ¿verdad? A sus seguidores, que todas esas cosas que mencionan ahí son malas, son pecados. Y que los cristianos, como dicen ellos, no deben usar esas prendas, ¿verdad? Como prendas, arillos, diademas, muchas de esas cosas que mencionan ahí. Pero hermanos,
Eso no es lo que está enseñando el pasaje. El profeta Yeshayahu no está diciendo que todas esas cosas son malas, son negativas o es pecado usarlas. No, ese no es el mensaje ahí. Y de hecho, los que así enseñan caen en una contradicción. Porque mire las cosas que menciona aquí. Los velos. Muchas mujeres hoy día usan velos. ¿De dónde las cristianas esas conservadoras? Turbantes. Hay otras cosas que no usan. Ok. Las cintas no. Los talismanes no usan. Ni amuletos. Pero las ropas festivas. Yo veo que aún en las fiestas religiosas las mujeres se visten muy elegantemente. Y no hay nada de malo en eso. Pero si ellos van a decir que todo lo que está en esa lista es pecado, entonces están contradiciendo porque ellos están practicando alguna de esas cosas. Y luego dice los mantos, unos mantillos y cosas, ¿verdad? Que usan principalmente las mujeres sobre su cuerpo. Y los pañuelos, ¿acaso es pecado usar pañuelos? Obvio que no, hermano. Entonces no estén interpretando la escritura de esa manera. Y luego dice las carteras. Entonces, ¿será pecado usar carteras? Hermanos, claro que no. Y luego dice los mantos de gasa y las ropas de lino y los pañuelos y las mantillas. ¿Ven lo que quiero decir, hermanos? Que usar ese pasaje para decir que Yahweh está condenando el pecado en su pueblo no es correcto. Esta es una eisegesis en vez de exégesis. Es una mala interpretación del pasaje. Fíjense lo que está diciendo aquí Yeshayahu, y lo dice al principio, pero la gente no se da cuenta. Está diciendo que todas esas cosas son bendiciones que el Padre Celestial, Yahweh, dio a su pueblo Israel, pero que estas mujeres del tiempo de Yeshayahu, y algunas hoy día también, convirtieron esas bendiciones en oprobio para ellas mismas. ¿Por qué? Porque se hicieron, la palabra lo dice al principio, altivas, altivas. Y dice que andan con el cuello erguido. Eso es como ¿cómo diríamos? Como una manera, no sé, ¿cómo diríamos? Es como una comparación, ¿verdad? Es como algunas personas que andan así, que se creen, no sé, una gran cosa y andan así con la cabeza alta todo el tiempo. Eso ya casi, no hay mucha gente que ande así ahora, pero en tiempos antiguos se daba mucho eso. Los ricos, los millonarios y los grandes potentados andaban así, erguidos, bien enhiestos y con la cabeza alta. Y eso es lo que le está condenando aquí el profeta a las hijas de Israel en aquellos tiempos. Era su altivez, su arrogancia. Eso es lo que le está condenando. No es el uso de cosas buenas como esas que ellas estaban usando, que eran bendiciones. Ustedes saben el estudio que tenemos sobre el uso de joyas en las escrituras, que hemos demostrado hasta la sociedad que el uso de joyas, incluso en la Torá se menciona, fue una bendición que el Padre le dio a su pueblo. Tener oro y prendas preciosas, etcétera, etcétera. No hay nada de malo en eso. No hay nada de malo en ponerse unos zarcillitos a las muchachas en las orejas, una sortija, lo que sea. El problema no está en las cosas físicas como esas. El problema está en la arrogancia que asumen muchas personas, aun siendo supuestamente siervos o siervas de Yahweh. En este caso habla a las mujeres, pero, pero también aplica a los hombres, aunque quizás con otros asuntos, ¿verdad? Con otros detalles, pero también aplica igual a todos. ¿Ok? Y sobre todo en este mundo donde vivimos abunda la arrogancia. Ese es el pecado. No es usar esas cositas que mencionan ahí. Nada de eso es pecado. La arrogancia sí puede ser, creo que lo es. La altivez, el creerse superiores a los demás. El no solamente creerse, sino actuar como superiores a los demás. Hay gobernantes también así. Yo conozco unos cuantos en mi país extremadamente arrogantes. Es más, hay gobernantes que se creen dioses por su manera de hablar, por su manera de
¿sabe? De actuar y por la manera en que oprimen al pueblo. Qué desgracia, pero es la realidad de nuestro tiempo. En el punto número 3, o sea, tengo una nota acá antes de seguir al punto siguiente. El amor a la ostentación produce extravagancia y en muchos jóvenes mata la aspiración a llevar una vida más noble. En vez de esforzarse por obtener una educación, pronto consiguen un empleo para ganar dinero y satisfacer la pasión por los vestidos y entre otras cosas, los carros y etcétera, de acuerdo a los tiempos modernos. ¿Ah? Y esta pasión conduce a más de una joven a la ruina. Ni siquiera el día de descanso y los cultos o servicios de adoración se libran del dominio de la moda. Y ustedes saben lo que eso significa, ¿verdad? Hoy día algunos lugares parecen como desfiles de modas y son iglesias. Las iglesias se están transformando en una especie de desfile de modas y se fijan más en las modas que en el sermón en muchos casos. La idolatría del atavío, ese es el problema. El problema no es el atavío, el problema no es la ropa, el problema no es la vestimenta ni las prendas, el problema es la idolatría de la ropa, de las prendas, de lo que sea que uno está usando. Eso es una enfermedad prácticamente moral. No pocos entre los religiosos se están volviendo hacia atrás, hermanos. Imitan las modas del mundo. Su espiritualidad está muriendo en muchos casos, en muchas personas. Paso a paso se acercan al amor, al mundo. El egoísmo y el orgullo toman posesión de ellos, tristemente. Y el amor de Yahweh encuentra poco espacio, si alguno, en los corazones de estas personas. Algunos de los que una vez fueron celosos, digamos, reformadores, son ahora indiferentes. Hermanas que una vez fueron sencillas en el vestido, se complacen ahora en la moda extravagante. Eso se da en el mundo en general. No estoy diciendo, ¿sabe? En nada respecto a nuestra congregación ni a otras congregaciones. Eso se da en el mundo en general. Lo que pasa es que ese amor por la moda y todo esto que estamos leyendo acá, pues se ha infiltrado en ciertos grupos, en ciertas congregaciones y en ciertas personas individuales. O sea, que no necesariamente a nivel de congregación, ¿verdad? Sino a nivel de individuos, personas. El punto B, en contraste con el uso de ropa provocativa, ¿cómo deberían vestirse los creyentes? Ahí no dice las, dice los, pero el los incluye a las. ¿Okay? Primera Timoteo 2:9 y Romanos 13:14 dice, asimismo, que las mujeres se atavíen con vestido decoroso, con modestia y prudencia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino más bien con buenas obras como conviene a mujeres que profesan piedad. Entonces una hermana me preguntaba, hermano, pero si yo tengo un collarcito de fantasía, de plástico, o de lo que sea, o de caracoles, que eso no cuesta casi nada, también cae en esa condenación. Y mi opinión, es una opinión que puede estar equivocada, pero mi opinión es que no. Porque aquí está condenando los vestidos costosos. Mira, pero si lo dice clarito. Dice, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. ¿Ok? Sino más bien con buenas obras, como conviene a mujeres que profesan piedad. En otras palabras, es vanidad el gastarse un dineral, como algunas personas hacen en este mundo, en comprar prendas, joyas y otras cosas. Se menciona eso porque eso es lo que está aquí en este pasaje, pero hay muchas otras cosas en las que la gente malgasta su dinero. Ustedes saben de eso, no hay que decirle mucho. Y en Romanos 13:14 dice, más bien, vístanse del maestro Yahushua, el Mashiach, y no hagan provisión para satisfacer los deseos carnales. Ok. Quizá esto atañe mayormente a los jóvenes, ¿verdad? Y las jóvenes. Hermano y hermana joven, tú puedes elegir la vida sana y la salvación o elegir el culto al yo.
y dedicar las preciosas horas de este tiempo de prueba para hacer tu persona atractiva a los ojos de los sensuales y mundanos. Puedes recibir aduladoras palabras de sus labios para después cosechar lo que has estado sembrando. Corrupción. Hermanos, reflexionemos en esto. Estos no son simplemente palabras, son pensamientos que debemos analizar y pensar y cavilar sobre esto, ¿verdad? ¿Qué estamos sembrando? ¿Qué están sembrando ustedes, jóvenes, varones y hembras de ambos géneros? ¿Qué están sembrando para el porvenir? Están sembrando eso, el culto al yo. Porque esa cuestión de las modas generalmente es el culto al yo. Usted puede ver por ahí en la calle incluso mujeres hermosas, preciosas mujeres con sus brazos tatuados, con tatuajes a veces en ambos brazos, a veces tatuajes en el pecho, en la parte del pecho que se ve, y a veces en la espalda. Y a veces incluso he visto tatuajes en la cara, pequeñitos, pero sí tatuajes en la cara de personas, especialmente de mujeres, y en la frente. Y hacen tatuajes donde quiera, en las piernas. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué lo hacen? Eso se llama el culto al yo. El culto al yo. Es como una adoración. Es como el que quiere sobresalir, el que quiere ser notable. ¡Hey, aquí estoy yo! Mírenme. Es el culto al yo. Y hermanos y hermanitas queridos, de la fe, de cualquier fe donde usted esté, esto no está, no, esto trasciende barreras denominacionales, hermano, lo que estamos hablando. Cuídense de eso, del culto al yo, porque las cosas físicas son incidentales. Que si usa anillo o no usa anillo, que si usa aretes o no usa aretes, esas son cosas incidentales. El problema no es lo que usa o lo que deje de usar. El problema es el culto al yo. Ese es el problema. Y eso es lo que abunda en este mundo, hermanos. Y eso es lo que nos llama el profeta Yeshayahu a evitar en nuestras vidas. Eso es lo que reprende Yahweh a través de Yeshayahu en las vidas de sus hijos, de sus adoradores. ¿Eh? Así que no sé ustedes, pero me parece que esto es serio. El mensaje que nos trae el profeta Yeshayahu me parece que es serio, no sé. Quizá algunos de ustedes piensan que estoy equivocado. Está bien, pueden pensar lo que quieran, pero yo simplemente les transmito lo que dice la palabra inspirada del Todopoderoso a través del profeta Yeshayahu. Y recuerden lo que dijimos al principio. Yeshayahu es una palabra compuesta. Yesha, esa partícula un poco abreviada, es, digamos, abreviación de Yeshua, que significa salvación. Y Yahu, pues es la forma abreviada también del nombre Yahweh. Entonces, eso es importante, me parece a mí, porque de ese que está allá arriba es que depende de nuestra salvación. No es poca cosa. De ese que está allá arriba, que es nuestro Padre Celestial, depende nuestra salvación. Entonces, lo que Él diga me parece que es importante, ¿sí o no? Lo que Él dice en su palabra me parece que es importante. Y debemos hacer caso, hermanos, pienso yo. Por lo menos yo trato, yo como todos los demás seres humanos soy imperfecto y fallo y he fallado muchas veces y he pecado también. Pero eso no me exime de cumplir con mi responsabilidad de advertir a otros el peligro de alejarse, de apartarse de Yahweh y de alejarse de su palabra y de sus mandamientos. Por eso estamos acá hablando de estas cosas. Tengo otra nota aquí. Los creyentes verdaderos son elevados y limpios en su conversación. Eso es importante también. Y aunque creen que es incorrecto aceptar una necia adulación, son corteses, amables y benévolos.
¿ok? Sus palabras son palabras de sinceridad. Está hablando ahora de los creyentes verdaderos. Sus palabras son palabras de sinceridad y verdad. Son fieles en su trato con sus hermanos y con el mundo. En su vestimenta evitan el derroche y la ostentación, pero su ropa es modesta y puesta sobre la persona con orden y con buen gusto, sin exhibicionismos necios. Y aquí tenemos en la pantalla, ¿verdad? Para los que nos están escuchando por radio, que no ven obviamente lo que estamos viendo nosotros, dos láminas distintas, ¿verdad? Dos láminas ilustrativas de esto que se está diciendo. A la izquierda tenemos una lámina con una fotografía de tres mujeres o tres muchachas, tal vez se ven muy jóvenes, con unos vestidos extravagantes y unas actitudes extravagantes también. Y aunque ahí obviamente no estamos viendo un video en el que se escuchan cosas, pero si estuviéramos en esa escena probablemente escucharíamos conversaciones necias y conversaciones vulgares y conversaciones incluso corruptas. Eso es común en nuestra sociedad moderna. Por otro lado, a la derecha, en la ilustración, tenemos la lámina de una muchacha muy bien vestida, sencilla, vestida con sencillez, quizá no con gran elegancia, pero sí con cierta elegancia, vestida como corresponde a una persona sana, humilde, sencilla. ¿Eh? Y he puesto esas láminas ahí precisamente para que nuestros jóvenes tengan una idea, ¿verdad?, de qué es lo que se quiere decir. Que debemos evitar la extravagancia, la vulgaridad, la corrupción, tanto en el habla como en la vestimenta y en todas las cosas. Y debemos imitar a los que visten así correctamente, a los que hablan correctamente, a los que tienen conversaciones sanas y correctas. Esa es la alternativa. Y les invito a nuestros queridos jóvenes a imitar o emular a las personas de bien, no a las personas de vulgaridad. Hoy día, por ejemplo, la música, eso es una barbaridad. La música moderna, no todas tampoco, pero mucha de nuestra música, o de la música del mundo, no nuestra música, porque mía no es, y de ustedes tampoco. Pero hay cantantes vulgares a todo lo que da. Hay cantantes por ahí modernos, en mi país los hay, vulgares a todo lo que da. Hermanos, eso es una vergüenza. Para ellos es como si fuera una honra, como si fuera una gloria ser vulgares y decir palabras obscenas y muchas cosas que no se deben decir en público. Así de corrompida está nuestra sociedad, queridos hermanos. Eligiendo, en cambio, una vocación más elevada. ¿Qué serias consecuencias para nuestra espiritualidad pueden tener los hábitos llamativos y provocativos en el vestir si no son quitados de las congregaciones? Y Esaías 3, 24 y 26, mira lo que dice. Y entonces, o sea, ahora viene la consecuencia. Ya leímos las actitudes de las hijas de Sión, de las hijas de Yahweh en aquel tiempo de Yeshayahu. Ahora vamos a leer sobre las consecuencias o los resultados de esa altivez y de esa arrogancia de esas mujeres. Entonces, en lugar de perfumes, habrá hediondez, y en lugar de cinturón, una soga, porque esto es una predicción del cautiverio. En lugar de una diadema moldeada, una cabeza rapada. En lugar de ropa fina, habrá ropa de luto, vergüenza en vez de belleza. Sus hombres caerán a espada, sus varones combatientes en la batalla, y sus puertas lamentarán y se enlutarán, y despojada se sentará en la tierra. Hermanos, esa es una predicción del cautiverio que habría de sufrir la nación de Yahudá en aquellos tiempos, en el tiempo de Yeshayahu. Ustedes saben la historia, todo eso está descrito en detalles en los libros de las crónicas, en Isaías también, y crónicas y los libros de los reyes. Así que, hermanos, el amor a las modas mundanas y a las costumbres mundanas hace peligrar la moralidad y hace de la mujer lo contrario de lo que debe ser una dama creyente.
caracterizada por la modestia, por la sencillez, por la sobriedad. Los vestidos extravagantes y ostentosos a menudo alientan la concupiscencia del corazón de quien los lleva y despiertan las bajas pasiones del corazón del que los contempla. ¿Verdad? ¿Se han puesto a pensar en eso? Esas mujeres que se dedican a, o sea, no es que se dedican, pero que les gusta mostrar su cuerpo, no piensan en las consecuencias de eso. La moda está deteriorando el intelecto y royendo la espiritualidad de nuestros pueblos. La obediencia a las modas, fíjense, la obediencia a las modas está invadiendo muchas congregaciones y está haciendo más que cualquier otro poder para separar del creador al pueblo religioso. ¿Ok? Las reglas de muchas congregaciones son muy deficientes. Todas las manifestaciones de orgullo en el vestir que son prohibidas en la palabra de Yahweh deben ser suficiente razón para que las congregaciones ejerzan disciplina. Si a pesar de las amonestaciones, de las súplicas y de los ruegos se continúa siguiendo la voluntad perversa, puede ello considerarse como prueba de que el corazón no está de ninguna manera unido al corazón del Mesías. El yo y únicamente el yo es el objeto de la adoración de muchas personas. Y un creyente de esa índole apartará a muchos del Creador. Pesa sobre los líderes un terrible defecto. Ahora, este mensaje es para los líderes, porque han permitido que los miembros de sus congregaciones vistan de una manera inconsecuente con su fe. Deben levantarse enseguida y cerrar la puerta a las seducciones de la moda pervertida. A menos que así lo hagan, sus congregaciones se desmoralizarán. Y otra vez tenemos en la pantalla dos láminas, pero ilustrativas de lo mismo, básicamente. ¿Okay? Ilustrativas de hecho, hubo que ponerle unos parchitos ahí a ciertas partes, ¿verdad? Que resultaría inmoral la imagen. Pero para que vean, esa es la realidad. Eso que estás viendo aquí en esa fotografía, es lo que se ve en la calle, en algunos sitios, y yo diría que en muchos sitios. No estoy hablando ahora de las iglesias, estoy hablando ahora de la sociedad corrupta en la que vivimos. Y a la derecha, la lámina de la derecha, un poquito más recatada, también muestra estas modas extravagantes, vergonzosas, caprichosas, que los grandes modistas y modistas hacen que la gente use esas modas, porque eso es lo que producen, y las muchachas especialmente se dejan entrampar por esa situación de el amor y el egoísmo, o sea, el amor al yo, el culto al yo, la lleva a asumir, a utilizar esas modas corruptas, pervertidas, esas modas extravagantes, etcétera, como se ilustran aquí en esa lámina. El punto B, vamos a describir la educación que se debe dar a nuestra juventud. En las cartas del apóstol Shaul a Tito, uno de sus discípulos, capítulo 2, versos 3 al 7 y primera de Pedro 3, 1 al 4. Dice, asimismo que las mujeres mayores sean reverentes en conducta, no calumniadoras, eso abunda mucho también hoy día, ni esclavas del mucho vino, maestras de lo bueno, de manera que encaminen en la prudencia a las mujeres jóvenes, a que amen a sus maridos y a sus hijos, a que sean prudentes y castas, a que sean buenas amas de casa. Eso como que hace bastante falta hoy. A que estén sujetas a sus propios maridos para que la palabra de Elohim no se desacredite. Exhorta asimismo a los jóvenes que sean prudentes, mostrándote en todo como ejemplo de buenas obras. Demuestra en tu enseñanza integridad, sobriedad.
Y en 1 de Pedro 3:1 dice, de igual manera ustedes, esposas, estén sujetas a sus esposos, para que si algunos no obedecen a la palabra, también sean ganados sin una palabra por medio de la conducta de sus esposas, al observar su reverente y casta manera de vivir, que su adorno no sea el exterior con arreglos ostentosos del cabello y adornos de oro ni ropa lujosa, sino que sea la persona interior del corazón en lo incorruptible de un espíritu tierno y tranquilo. Eso es de gran valor delante de Elohim, delante del Todopoderoso. Ve, hermano, lo que condena aquí el apóstol no es necesariamente el uso de esas cosas, sino el uso excesivo, exagerado de esas cosas, ¿verdad? De adornos y demás. Debería enseñarse a las niñas a que el verdadero encanto de la feminidad no se encuentra únicamente en la belleza de las formas o de los rasgos, ni en la posesión de habilidades, sino en el espíritu humilde y tranquilo, en la paciencia, la generosidad, la bondad y la disposición para trabajar y sufrir por otros. Deberían ser enseñadas a trabajar, a estudiar con algún propósito, a vivir con un objetivo, a confiar en Yahweh y a respetarlo y a respetar a sus padres. En eso, pues, desgraciadamente algunos están fallando. Luego, a medida que avancen en edad, desarrollarán una mente más pura, tendrán más confianza propia y serán más apreciadas. Será imposible corromper a una mujer con esas características. Hermanos, una mujer hecha y derecha, como se dice vulgarmente en la calle, ¿verdad? Esa es una mujer hecha y derecha. Lo que quiere decir es una mujer íntegra, una mujer capaz, una mujer que se da a valer, que no se echa al desperdicio, como se dice también en la expresión callejera, se echa al desperdicio. No, una creyente no puede darse esa ocasión de darse al desperdicio, echarse al desperdicio. No, hermanos, tenemos que ser ejemplos en todas las cosas. Bueno, no es que tenemos, pero deberíamos. Es que nos conviene, hermanos. Es que nos conviene ser buenos ejemplos en todas las cosas, ¿verdad? Porque finalmente hay un precio, ¿cómo se dice? Un premio para eso, una paga para eso. Y la paga de la ostentación y la corrupción es la destrucción. Mientras que la paga de la humildad y de la obediencia es la salvación, es el regalo. Ok. Bueno, pues, hermanos, vamos a pasar al siguiente punto. Punto 5 y último. Llamados por un nombre o convertidos por un Salvador. Es una pregunta. Llamados por un nombre o convertidos por un Salvador. Vamos a leer Yermeyahu o Jeremías 6:2, Isaías 4:1 también. Dice, vamos a leer Isaías, no hemos copiado el de pasaje de Jeremías para abreviar. En ese día 7 mujeres echarán mano de un hombre y dirán, ya leímos eso, pero aquí se repite. Nosotras comeremos nuestro propio pan y vestiremos nuestras propias ropas, solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestra desgracia. Eso describe a creyentes nominales. Eso quiere decir, creyentes de nombre. Si son cristianos de nombre. Si son yahuistas, pues yahuistas de nombre. No es la realidad. Dice, verso 8, porque mis planes no son sus planes, ni mis caminos son sus caminos, declara Yahweh. Como los cielos están muy por encima de la tierra, así mis caminos están muy por encima de sus caminos de ustedes y mis planes por encima de sus planes. Wow, hermanos, aquí tenemos otra notita. Debemos alcanzar una norma más elevada o seremos indignos de llamarnos mesiánicos o de llamarnos yahwistas o cualquiera que sea el título que utilicemos, ¿verdad? Para identificarnos a nosotros,
en vano sería. La lucha del creyente no es llevar una vida de indulgencia para comer y beber y vestirse como mundanos desenfrenados. El maestro Yahushua vino en naturaleza humana a nuestro mundo para ofrecer su preciosa vida como ejemplo de lo que debería ser nuestra vida. Él es la muestra, no de complacencia espiritual, sino de una vida de abnegación y renunciamiento que está permanentemente ante nosotros, ese ejemplo. Tenemos la visión correcta que el Mashiach, nuestro modelo, vino a darnos. Delante de nosotros está el príncipe de los cielos, nada menos, el Hijo del Todopoderoso. Él puso a un lado la corona real y el manto de rey y descendió a tomar su lugar en nuestro mundo como varón de dolores, experimentado en quebranto, como lo describe el profeta, y que pocos lo toman en cuenta, hermanos, tristemente. Hablemos de un pilar vital de la fe mesiánica, Lucas 9, 23 y 26. Les decía entonces a todos, el Mesías, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su madero cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Pues de qué le sirve al hombre si gana el mundo entero y se destruye o se pierde a sí mismo. Pues el que se avergüence de mí, dijo Yahushua el Mashiach, el que se avergüence de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la de su Padre y la de los santos mensajeros. Ahí está, hermanos. Palabras del Todopoderoso a través de su Hijo Yahushua. Tenemos un carácter que mantener, hermanos. Pero es el carácter del Mashiach. Que Yahweh nos ayude a morir al yo y nacer de nuevo, a fin de que el Mashiach viva en nosotros como un principio vivo y activo en nuestra vida diaria, un poder que nos conservará limpios y consagrados. El yo debe rendirse, hermanos. Debemos entregar la voluntad y rendir el yo ahora mismo y dejar que Yahweh nos guíe en su camino, no en nuestro camino, sino en su camino. Hermanos, de estas exhortaciones del profeta Yeshayahu, conocido mayormente como Isaías, de esas exhortaciones depende las decisiones que vamos a tomar en nuestra vida. ¿Vamos a seguir los caminos corruptos o corrompidos de la sociedad en que vivimos o vamos a seguir los caminos de Yahweh? ¿Vamos a seguir la senda ancha por donde entran millones de personas porque todo es fácil y todo es agradable y todo es satisfaciente para el yo? ¿O vamos a entrar por la senda angosta, estrecha, donde pocos entran, pero que es la que lleva a la vida eterna? Eso fue lo que nos enseñó el Mesías. Eso lo estoy simplemente repitiendo, ¿verdad? De una manera diferente, pero repitiendo sus palabras. Y de eso depende nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Así que, hermanos, esta es la invitación que traigo y pongo delante de ustedes y tanto los hermanos creyentes como los no creyentes, para los gobernantes, lo que ya hemos dicho respecto a los gobernantes, y todas estas palabras y exhortaciones del profeta Yeshayahu, un profeta de Israel, son para nuestro beneficio, hermanos. No son palabras para condenar a nadie, sino al contrario, para hacernos reflexionar, cavilar y pensar y calcular lo que nos conviene en la vida y dejar atrás lo que pertenece al mundo de pecado y poner frente a nosotros la meta del reino de Yahweh, que es hacia donde nos dirigimos. Ruego a Todopoderoso que esta exhortación de Yeshayahu, del profeta, sea de beneficio para ustedes, para todos los oyentes, y que de alguna manera pues tratemos de amoldarnos o adaptarnos a la voluntad del Padre Celestial, hermanos, y no a la voluntad empecinada de nosotros como seres humanos. Entonces, con esto me despido de ustedes. Hasta la próxima vez. Shalom.